fueron la clave para romper una pesadilla de 4 años. Una fuerza de élite capaz de destrozar las defensas más sólidas y avanzar kilómetros tras las líneas enemigas. Eran los supersoldados alemanes, pioneros de una nueva forma de guerra. Pero, ¿y si lo que los hacía imparables fuera también la semilla de su propia destrucción? Esta es la trágica historia de cómo los soldados de asalto alemanes, en sus mayores triunfos, se convirtieron en víctimas de su propio éxito. Para 1915, la Primera Guerra Mundial había llegado a un punto muerto espantoso. Desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte, millones de hombres estaban atrapados en un laberinto de barro, acero y muerte. Era la guerra de trincheras, un nuevo tipo de masacre industrial para la que nadie estaba preparado. El antiguo método de guerra, la carga masiva de infantería, era ahora una receta para el suicidio. Los ataques estándar implicaban enviar enormes oleadas de fusileros en amplias líneas, un método que colapsó catastróficamente ante la potencia de fuego defensiva de las ametralladoras y la artillería moderna. Una sola ametralladora bien colocada podía aniquilar una línea entera de hombres que avanzaban en segundos. Interminables cinturones de alambre de púas atrapaban a los soldados en campo abierto, convirtiéndolos en blancos indefensos. Los altos mandos de ambos bandos parecían no tener respuesta. Su única solución era lanzar más hombres a la picadora de carne, con la esperanza de que la simple superioridad numérica pudiera abrumar al enemigo. Esto solo condujo a listas de bajas de una escala incomprensible. Ofensivas que costaban cientos de miles de vidas podían ganar solo unos pocos cientos de metros de tierra destrozada, territorio que a menudo se perdía en un contraataque al día siguiente. El coste psicológico era inmenso. Los soldados vivían en un estado constante de suciedad y miedo, rodeados de muertos y moribundos. El alto mando alemán, enfrentado a una guerra de desgaste en dos frentes, sabía que esta era una batalla que no podían ganar. Estaban atrapados en un sangriento punto muerto y necesitaban desesperadamente una nueva idea, una nueva arma y un nuevo tipo de soldado para romper el estancamiento antes de que Alemania se desangrara. La solución no vino de arriba a abajo, sino de abajo arriba. En el frente, los oficiales y suboficiales alemanes, al ver la inutilidad de los asaltos masivos, habían estado experimentando con nuevas tácticas desde el principio. Las primeras pruebas provinieron de ingenieros de combate, quienes ya tenían experiencia en la guerra de asedio. Ya en 1915, se formaron destacamentos experimentales, utilizando armas perfectas para el horror claustrofóbico de las trincheras: lanzallamas, morteros y montones de granadas de mano. La inspiración también vino del enemigo. En el frente oriental, los alemanes observaron conmocionados cómo la ofensiva Brusilov rusa utilizaba ataques de artillería repentinos, masivos y de alta precisión, seguidos inmediatamente por ataques concentrados de tropas de choque para destrozar las defensas de sus aliados austrohúngaros. Estos conceptos se adaptaron y refinaron rápidamente, pero el verdadero avance provino de un hombre, el capitán Willy Rohr. Un veterano ingeniero de combate, Rohr recibió el mando de una unidad experimental maltrecha en agosto de 1915. Inmediatamente comprendió que ideas poco prácticas como el uso de chalecos antibalas pesados eran una sentencia de muerte. Comprendió que la velocidad era una protección mucho mejor que el acero. Trabajando con otros oficiales con visión de futuro, Rohr comenzó a centralizar estas nuevas ideas. Vio los problemas fundamentales: la falta de entrenamiento especializado en armas y la nula cooperación entre unidades. Imaginó un nuevo tipo de soldado, rápido, móvil y flexible, entrenado para explotar el caos en lugar de ceñirse a un plan rígido. Su unidad experimental, que con el tiempo se convertiría en el famoso Batallón de Asalto Rohr, se convirtió en un laboratorio donde, mediante un incesante ensayo y error, se forjó al soldado de asalto moderno. Bajo el liderazgo del capitán Rohr, lo que comenzó como partidas informales de asalto a trincheras evolucionó a una doctrina formal. Su unidad, el Batallón de Asalto Rohr,
se convirtió en una escuela para todo el ejército alemán. Oficiales y suboficiales selectos de todo el frente occidental fueron enviados a entrenarse con Rohr. Aprendieron sus métodos revolucionarios antes de regresar a sus propias divisiones para crear nuevos batallones de asalto. El modelo tuvo tanto éxito que a finales de 1916, la creación de estas tropas de choque especializadas se estaba integrando en todo el ejército. El entrenamiento era único, era intenso, práctico y no se trataba solo de cómo luchar, sino de cómo pensar. Los soldados aprendían a detectar los puntos débiles del enemigo, a lanzar ataques repentinos y, lo más importante, a interpretar el campo de batalla y adaptarse sobre la marcha. No se trataba de un simple ejercicio, era un reacondicionamiento psicológico. Los hombres seleccionados para estas unidades debían ser los mejores. A menudo eran jóvenes, solteros y robustos física y mentalmente, con un alto grado de agresividad e iniciativa. Se ofrecieron como voluntarios, cambiando la relativa seguridad de una trinchera tradicional por la intensa vida de un soldado de élite. Se desarrolló un poderoso espíritu de cuerpo que los consolidó como vanguardia. Su nuevo casco de acero, el Stahlhelm, que ofrecía mucha mejor protección que el antiguo Pickelhaube con púas, se convirtió en un símbolo de este estatus de élite. No fueron entrenados para ser engranajes de una máquina, fueron entrenados para ser depredadores. La ventaja del soldado de asalto provino de un cambio radical en el armamento. Dejaron de depender del rifle de largo alcance por un conjunto de herramientas diseñadas para el combate brutal a corta distancia. Viajaban ligeros para ser rápidos, pero estaban armados hasta los dientes. El arma predilecta, la granada de mano. Un soldado de asalto podía cargar a la batalla con granadas en el cinturón y una en cada mano, con el rifle colgado a la espalda. Para reforzar las posiciones, usaban cargas de racimo, 7 cabezas de granadas atadas a un solo palo, un conjunto lo suficientemente potente como para demoler un nido de ametralladoras. Todo su arsenal estaba diseñado para limpiar trincheras. El largo y tosco rifle de infantería a menudo se reemplazaba por una carabina más corta. Pistolas, cuchillos de trinchera, garrotes y palas afiladas se convirtieron en equipo estándar. Los alemanes habían aprendido que la artillería a distancia no siempre podía destruir las ametralladoras atrincheradas, así que acercaron la artillería al soldado. Los morteros ligeros y el Sturmkanone de 3,7 centímetros, especialmente diseñado, podían desplazarse por el campo de batalla para disparar directamente a corta distancia. Los lanzallamas se convirtieron en una parte integral y aterradora de su arsenal, utilizados para despejar refugios y sembrar el pánico. Más adelante en la guerra, los soldados de asalto serían los primeros en contar con un arma verdaderamente revolucionaria, el subfusil. El Bergmann MP-18, esencialmente una ametralladora portátil que disparaba munición de pistola, era el arma perfecta para sus tácticas, proporcionando una inmensa potencia de fuego portátil. Este enfoque en la violencia abrumadora a corta distancia convertía a cada soldado de asalto en un arsenal ambulante. La verdadera genialidad de los soldados de asalto no residía solo en sus armas, sino en cómo las usaban. Su doctrina, conocida como tácticas de infiltración, supuso una ruptura total con los torpes ataques en oleada que habían definido la guerra. En lugar de estrellarse contra las trincheras como una ola masiva, a los soldados de asalto se les enseñaba a abrir agujeros y atravesar las defensas enemigas como el agua. La clave era evitar siempre un combate frontal con los puntos más fuertes del enemigo. Así funcionaba un asalto. Comenzaba con un breve y violento bombardeo de artillería, que a menudo mezclaba explosivos de alta potencia con gas venenoso. El objetivo no era aniquilar la línea del frente, sino neutralizar y desorientar a los defensores. Luego, al amparo de un bombardeo sigiloso, una barrera móvil de proyectiles, los soldados de asalto avanzaban en grupos pequeños y dispersos, aprovechando los cráteres y cualquier refugio que pudieran encontrar. Y aquí es donde se produjo la revolución táctica. Se les ordenó sobrepasar los puntos fuertes enemigos. En lugar de atascarse luchando contra un nido de ametralladoras bien defendido, los superaban sigilosamente.
dejándolo para la siguiente oleada. Su misión principal era penetrar profundamente en la retaguardia enemiga, destruyendo el cuartel general, cortando las líneas de comunicación y capturando la artillería. Esto paralizó la capacidad del enemigo para coordinar una defensa. La infantería pesada seguiría para atacar los puntos fuertes que habían sido sobrepasados y aislados, y la infantería regular eliminaría cualquier resistencia restante. Esta doctrina se basaba en el mando descentralizado. Los líderes subalternos tenían la libertad de tomar decisiones instantáneas, aprovechando las oportunidades sin esperar órdenes a kilómetros de distancia. Esto los convertía en un arma reflexiva y adaptable en un campo de batalla estático. Las nuevas tácticas se probaron por primera vez a gran escala durante el Infierno de Verdún, en 1916. El batallón de asalto Rohr formó parte de la primera oleada, liderando unidades hacia las trincheras francesas apenas segundos después de que cesara el bombardeo de artillería, lo que demostró el concepto en una de las batallas más brutales de la historia. Pero la actuación más impresionante de los soldados de asalto se produciría en el frente italiano. La batalla de Caporetto, en octubre de 1917, fue una obra maestra de infiltración. Las fuerzas austrohúngaras, reforzadas por unidades alemanas de élite, incluido un joven capitán llamado Erwin Rommel, lanzaron un ataque sorpresa. Comenzó con un breve e intenso ataque de artillería con gas y humo para cegar a los defensores. Luego, al caer los últimos proyectiles, los soldados de asalto hicieron lo que mejor sabían hacer. Se deslizaron a través de la niebla en los puntos débiles de las líneas italianas, sorteando posiciones fuertes y avanzando hacia la retaguardia. El resultado fue catastrófico. Todo el frente italiano quedó destrozado en cuestión de horas. Un observador observó que no llegaron en oleadas, sino en grupos, deslizándose a través del alambre de púas y atacando por la retaguardia. La defensa italiana simplemente se derrumbó. El pánico provocó una rendición masiva. Al final de la batalla, las pérdidas italianas fueron devastadoras, con algunas estimaciones que sitúan las capturas en hasta 275.000 soldados. La palabra Caporetto entró en el italiano como sinónimo de desastre total. Para los aliados, fue una demostración aterradora del poder de las tropas de asalto. Para Alemania, era la prueba de que ahora tenían la llave de la victoria. 21 de marzo de 1918. Con Rusia fuera de la guerra, Alemania desplegó a casi 1 millón de hombres en el frente occidental para una última apuesta a todo o nada por la victoria antes de que los ejércitos estadounidenses pudieran llegar con fuerza. Esta fue la ofensiva de primavera, cuyo nombre en clave era Kaiserschlacht, o la Batalla del Kaiser. Comenzó con un breve e intenso ataque de artillería con gas y humo para cegar a los defensores. Luego, al caer los últimos proyectiles, los soldados de asalto hicieron lo que mejor sabían hacer. Se deslizaron a través de la niebla en los puntos débiles de las líneas italianas, sorteando posiciones fuertes y avanzando hacia la retaguardia. El ataque fue de una escala nunca vista. Más de 6.600 cañones alemanes y 3.500 morteros de trinchera abrieron fuego, disparando 3,5 millones de proyectiles en tan solo 5 horas, uno de los bombardeos más concentrados de la historia. Entonces, bajo una espesa capa de niebla y gas, y protegidos por una descarga sigilosa perfectamente sincronizada, las unidades de soldados de asalto avanzaron. No atacaron en línea, parecieron materializarse de la niebla en pequeños grupos dispersos. Se infiltraron en las líneas británicas por los puntos débiles, cortando las líneas telefónicas, aislando los puestos de mando y sembrando el caos. Batallones británicos enteros fueron rodeados antes siquiera de saber que estaban flanqueados. El frente británico, que había resistido durante 4 años, fue destrozado en un solo día. Para esa noche, más de 21,000 soldados británicos habían sido hechos prisioneros. El avance fue impresionante. En menos de una semana, las puntas de lanza alemanas habían avanzado más de 60 kilómetros, unas 40 millas, la mayor ganancia territorial en el frente occidental desde 1914. Los soldados de asalto habían logrado lo imposible. Habían roto el estancamiento. Fue su mayor triunfo, un momento de victoria aparentemente imparable. Pero tras este asombroso éxito se escondía el germen de una profunda tragedia. Lo que hizo a los soldados de asalto tan efectivos, su papel como punta de lanza en cada ataque, también garantizó su destrucción. Durante la ofensiva de primavera,
Estas unidades de élite participaron en cada combate crucial, sirviendo como ariete e inspiración para todo el ejército. Pero esto significó que sufrieron constantemente las mayores pérdidas. Solo en la Operación Michael, el ejército alemán sufrió casi 240.000 bajas. Las unidades de soldados de asalto, siempre en el frente, se llevaron la peor parte. Algunos batallones fueron aniquilados casi por completo. La doctrina original exigía que los soldados de asalto tuvieran largos periodos de descanso y entrenamiento, pero la desesperación de 1918 lo hizo imposible. Avanzaban sin descanso, forzados al límite de la resistencia humana. Cuanto más avanzaban, más se interrumpían sus líneas de suministro. Los diarios y cartas de los soldados alemanes de la época cuentan una historia constante de hambruna. Los hombres se veían obligados a vivir de los suministros británicos capturados, y la disciplina comenzó a resquebrajarse a medida que las tropas, exhaustas, saqueaban las trincheras enemigas en busca de comida y bebida. El ejército alemán estaba desperdiciando su recurso más preciado. No eran simples soldados, eran especialistas altamente entrenados e irreemplazables. A medida que menguaba la fuerza de Alemania, un soldado de asalto caído solía ser reemplazado por un recluta mal entrenado, si es que llegaba a hacerlo. La vanguardia del ejército alemán estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Para julio de 1918, la ofensiva de primavera se había estancado. Las tropas de asalto habían logrado avances masivos, pero el ejército regular alemán estaba demasiado exhausto y desabastecido como para aprovecharlos. El avance se estancó por puro agotamiento. Los alemanes habían capturado más terreno que los aliados en años, pero no lograron conquistar sus objetivos estratégicos clave, como el vital centro ferroviario de Amiens. Las victorias tácticas estaban estratégicamente vacías. El ejército alemán carecía de las reservas frescas y las fuerzas motorizadas necesarias para convertir un avance en una victoria decisiva y ganadora. Las divisiones de élite de tropas de asalto que habían iniciado la ofensiva eran ahora solo sombras de lo que fueron, llenas de reemplazos novatos y azotadas por el agotamiento y la gripe. El propio éxito de las tropas de asalto se había convertido en un desastre. Debido a su gran calidad, se vieron envueltos en cada ataque, y como siempre estaban en el frente, fueron destrozados a un ritmo insostenible. Cuando los aliados, ahora con un gran refuerzo de tropas estadounidenses de refresco, lanzaron su ofensiva de los 100 días, se enfrentaron a un ejército alemán cuya lanza se había roto. Las exhaustas fuerzas alemanas se vieron obligadas a una retirada de la que jamás se recuperarían. Los soldados de asalto habían demostrado al mundo cómo romper las trincheras, pero a un coste tan alto que se convirtieron, literalmente, en víctimas de su propio éxito. Esta historia es un poderoso recordatorio de que las guerras no solo se ganan con tácticas brillantes, sino también con estrategia, logística y resistencia humana. Si te parecen interesantes este tipo de inmersiones profundas en la historia militar y quieres ver más contenido que explore las complejas realidades de la guerra, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo hace posible estas historias. Cuando se firmó el armisticio en noviembre de 1918, la guerra había terminado. Los pocos soldados de asalto que sobrevivieron regresaron a una Alemania derrotada y destrozada. Llevaban consigo el recuerdo de los horrores que habían presenciado y las tácticas revolucionarias que dominaban. El término soldado de asalto sería adoptado y manchado para siempre por el ala paramilitar del partido nazi, la Sturmabteilung, en las décadas de 1920 y 1930, pero el concepto militar que promovieron no desapareció. La idea de equipos de asalto pequeños, altamente agresivos y autónomos, que se infiltraban en las defensas enemigas para sembrar el caos, se convirtió en una piedra angular de la doctrina militar moderna. Los principios del mando descentralizado, la velocidad como blindaje y la acción de choque por encima de la potencia de fuego sentaron las bases de las futuras fuerzas de élite. Hoy en día, vemos el legado de los Stoßtruppen en las tácticas de las unidades de operaciones especiales de todo el mundo. Los soldados de asalto alemanes de la Primera Guerra Mundial fueron una trágica paradoja. Fueron una solución brillante al infierno de las trincheras, una fuerza que transformó para siempre el combate moderno.
pero eran un recurso finito, un grupo de élite de hombres que se dedicaron a una serie de costosas victorias que finalmente sellaron la derrota de su nación. Eran los supersoldados del Kaiser, una fuerza imparable que al final no pudo evitar convertirse en las víctimas finales de su propio genio.